En las semanas anteriores, hermanos, estuvimos hablando de libertad cristiana en relación a el alcohol, hablamos de la vestimenta, luego hablamos del Día del Señor. Y hoy día, hermanos, vamos a estar conversando junto a Pastor Alex y Pastor Esteban sobre la autoridad pastoral. Y bueno, primero vamos a cimentar las bases sobre la autoridad y preguntar a los pastores si es que los pastores, justamente, tienen autoridad en la iglesia y de dónde se deriva, de dónde proviene esa autoridad y quién la ha otorgado. Así que mi pastor Alex probablemente va a comenzar ahí conversando. ¿Existe el concepto de autoridad pastoral o no? Sí, en realidad ahí deberíamos ir al origen de la autoridad como tal, a la autoridad humana como reflejo de una autoridad divina. Y eso está en el orden de la creación misma, ¿cierto? Que ahí, si nosotros vamos a Génesis 1, el comienzo de todas las cosas, ahí se da este mandato, ¿cierto? De una vez que se dice que el hombre está hecho a imagen de Dios, dice el versículo 27, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y bueno, ahí, ¿cierto?, les habla de luego lo que pueden hacer disponiendo de esta creación. Pero en ese diseño vemos que siendo Dios la autoridad, el Señor, el Creador, Él decide poner al hombre en una posición de autoridad sobre la creación. Pero al mismo tiempo, en esa misma humanidad va a haber autoridad al interior, ¿cierto? De la vida de esa humanidad va a haber autoridad. Y vemos luego, mucho más adelante en Romanos 13, que se nos dice que esa autoridad viene de Dios, ¿cierto? Acá el pasaje, el contexto, está tratando el tema de la autoridad civil, pero aún así lo que dice, la afirmación que hace allí en Romanos 13, se puede predicar de todo tipo de autoridad, en cualquier esfera, ¿cierto? Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Ahí esa frase es la definitiva, ¿cierto? No hay autoridad, y aquí está hablando, entre paréntesis, autoridad humana, y podríamos hablar también de cualquier tipo de autoridad, incluyendo la que hay en los seres celestiales, porque ellos también tienen autoridad, ¿cierto? Autoridades. Habla ahí Efesios 6 de jerarquías, de principados, de poderes espirituales. Y acá habla de toda autoridad viene de Dios. No hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resista la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Entonces, sin duda el contexto inmediato está hablando acá de la autoridad civil, pero hay autoridad en otras esferas. En la esfera familiar están los padres, y especialmente el padre como cabeza de la unión matrimonial. En la esfera incluso laboral, la misma Biblia reconoce la autoridad de unos sobre otros, ¿cierto? En este caso, en el contexto de la Biblia habla de amos, hoy día diríamos jefes, ¿cierto? En el plano civil está los magistrados civiles o autoridades civiles, y en el plano de la iglesia está la autoridad pastoral. Y todo eso es parte de un diseño que Dios estableció, que vemos que refleja su autoridad divina, y es Él quien constituyó a las autoridades, a la posición de autoridad. ¿Ya? Muchas veces se malinterpreta esto también como como una posición fatalista, hay que tener ojo con eso, que si hay alguien en un puesto de autoridad es porque Dios quiere que esté ahí. No es lo mismo que lo que dice acá, dice que la autoridad como tal, la posición de autoridad, por Dios fue constituida. Está por verse si quien está ahí debería estar ahí o no. Esa también es una pregunta posterior, ¿cierto? Y por último, por mi lado, si vemos el quinto mandamiento, supone esto que estamos hablando. Porque el quinto mandamiento, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Y uno podría decir, bueno, ahí está hablando solo de la esfera familiar, pero si hemos estudiado los 10 mandamientos, y aquí hubo una serie especial de eso, entenderemos que los 10 mandamientos son así como
títulos o encabezados, que contienen mucho más que la afirmación que está allí expresada. Por ejemplo, no matarás no es solo no quitarle la vida física a alguien, sino que incluye también el deber de promover la vida, de cuidar esa vida, de preservarla, ¿cierto? Es algo mucho más amplio que es el solo hecho de no atentar físicamente contra alguien. Y Jesús lo explicó así en el Sermón del Monte, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la autoridad del padre y la madre, o el mandamiento, el quinto mandamiento, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre, incluye el respeto a toda autoridad, a toda posición de autoridad, incluye el desterrar toda rebelión de nosotros, todo desconocimiento de ese diseño divino, porque dice acá en Romanos 13, el que resiste a la autoridad al ordenado por Dios sea opuesto. Amén. Entonces, existe esa autoridad, la vemos en diferentes esferas y esa autoridad le confiere un poder, ¿cierto?, a algunas personas. Y en este caso también se le ha conferido un poder a los pastores. ¿En qué consistiría entonces ese poder dentro de la iglesia? Pastor Esteban, si usted quiere ahí conversar. Sí, bueno, igual pensaba antes en la importancia de Génesis. Cómo podemos ver ahí que, claro, uno dice es el origen, el inicio, pero cómo hoy día hay un trato constante de reescribir la historia. Entonces, de reescribir, por ejemplo, el rol del hombre, el rol de la mujer, y en este caso específico el rol de las autoridades. Y bueno, eso se ve también con el reescribir la creación, el tema de la evolución, ¿verdad? O sea, hay un constante en el hombre de querer echar por tierra los fundamentos que el mismo Señor ya estableció. Y a veces nos fijamos solamente en el tema de la evolución y decir, no, nosotros que somos creacionistas, cristianos. Amén. Pero también debemos entonces decir, nosotros creemos en la autoridad de acuerdo a lo que el Señor estableció ahí. Y pensábamos, mientras hablaba pastorales y en el discipulado fundamento hablamos un poco de esto también, de cómo tristemente muchas iglesias viven así, donde la autoridad ya no importa. Y predicamos mucho la Biblia es mi única regla de fe y de práctica, ¿cierto? Mi única autoridad. Y decimos amén a eso, ¿verdad? Amén. Pero la misma Biblia enseña, siendo ella la autoridad suprema, que hay otras autoridades delegadas, podríamos decir. Y eso es súper importante, hermano, o muy importante, porque nos traza un estilo de vida. Y nuestro estilo de vida hoy día en la sociedad es contrario. Quizás más adelante vamos a hablar de aquello, donde hay un estilo de vida más liberal, que nadie se meta, yo veo lo que hago. Y muchas veces envenenado por haber tenido malas experiencias con esas autoridades delegadas, ya sea de mi casa, de mi trabajo, de la sociedad o de la iglesia. Pero bueno, solo quiero mencionar algunas cosas ahí a lo que decía Pastor Pablo. Hay una carta, primera de Pedro, si me pueden acompañar, en el capítulo 5, ya hacia el final, en donde se nos habla de esta autoridad dentro de la iglesia. Y dice la palabra, dice, primera de Pedro, capítulo 5, dice, por tanto, dice, es decir, luego de todo lo que él ya ha explicado, y principalmente, si vemos el contexto anterior, está hablando de quién, del príncipe de los pastores, que va a mencionar también de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Bueno, por tanto, dice, a los ancianos entre ustedes exhorto. Y hay un paréntesis, pastores, que dentro de la autoridad delegada, pastoralmente hablando en las iglesias, siempre la Escritura habla de pluralidad de ancianos. Ellos gobiernan juntos. Nunca hay una autoridad delegada, o no es lo óptimo, aunque a veces en la práctica sucede, pero esa iglesia debiese tratar de salir rápido de aquello, de que haya un solo pastor y que él sea la autoridad, ¿cierto? Es como que está Dios, estoy yo y yo veo lo que hago acá. Bueno, a veces, repito, por distintos factores eso es algo momentáneo y debemos orar en esas iglesias y tratar de que eso se solucione pronto, pero el modelo bíblico de esa autoridad, incluso el Señor es cuidadoso porque no deja esa autoridad delegada a un solo hombre, sino que a más de uno por lo menos. Y usted va a encontrar en la Escritura que constantemente, Pablo, ¿cierto?, en Filipenses, por ejemplo, habla también de esto, en Hechos capítulo 20, cuando exhorta ahí a los ancianos en Éfeso, también habla de esto, de que hay más de un pastor. De esa autoridad, por lo tanto, delegada es plural e igual. No hay un pastor por encima de otro. Bueno, volviendo al texto, nos da algunas pistas para entender cómo es esa autoridad. Dice,
los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Es decir, los pastores, si bien tienen una autoridad delegada, no están por encima de la iglesia, sino que están junto a la iglesia ejerciendo su autoridad. Eso es muy importante, hermano. No hay una pirámide aquí empresarial donde está Dios y luego los pastores y ponen los pies encima de la iglesia. Tienen una autoridad, ejercen gobierno, presiden a la iglesia, como vemos en Primera de Tesalonicenses, en Timoteo, ¿verdad? Pero ellos están entre la iglesia. Es decir, a la vez de pastorear y tener autoridad, además, ellos son ovejas también, ¿sí? Y dice que pastoreen en el rebaño de Dios, y eso también es importante, de hecho lo tengo marcado acá, que el rebaño, y lo enfatizo, es de Dios. Nuevamente, la autoridad delegada debe entender constantemente que no es su iglesia, es de Dios, son las almas de Dios. Cristo pagó por ellas, no los pastores. Entonces dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, y nos da algunas tareas, dice, velando por él, ¿cierto? Por lo general velar es estar atento, alerta, sobrios, siendo decorosos, pero implica, y lo vemos también en nuestro Señor Jesucristo antes de ser entregado, ¿verdad? Orando constantemente, estando atento en ese sentido. No es solamente siendo una especie de espía de la iglesia, eso no es la idea de la palabra, sino que estar atento, velando, orando, conociendo a ese rebaño. Dice, no por obligación, es decir, no es una tarea, y esto también es importante, es una autoridad delegada que el Señor nos llama a quienes estamos llamando a esta tarea, y hay un peso allí, ¿sí? Hay un llamado que uno no puede dejar de lado. El Señor constantemente impulsa a ese varón a que se entregue a este trabajo, pero nuestra actitud no es hacerlo, como dice el texto, como si fuese una obligación, una tarea perdida, algo que no me gusta. Dígame, que lo tome más arriba. Ok, gracias, hermano. Sino que lo haga, la idea dice, sino voluntariamente. Y ese término es importante, es poner todo nuestro esfuerzo en lo que estamos haciendo, toda nuestra atención. Implica también gozo, es un deseo fervoroso de hacerlo bien. Y dice, como quiere Dios, agrega, no por la avaricia del dinero, es decir, esa autoridad debe tener cuidado de estar haciendo lo que está haciendo por las ganancias o ganancias deshonestas, como también dice Pablo en Timoteo. Dice, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío, y eso es clave también. Nuevamente, es una autoridad delegada. Hay un poder que el Señor ha delegado, pero no somos los señores de la grey. Solamente Jesucristo es el Señor de la grey. ¿Sí? Y bueno, dice tampoco, sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. O sea, ¿cómo se ejerce esa autoridad? Siendo ejemplos del rebaño. No es matoneando, como es un término quizás que quiere decir que es como estar mandando de mala forma, ¿cierto? Presionando, asfixiando a los hermanos, poniéndonos en las conciencias de los hermanos, metiéndonos en sus vidas, dando órdenes que el Señor jamás ha mandado. He escuchado algunos testimonios que el pastor incluso les decía con quién casarse, con quién no, cómo vestirse, cómo no vestirse. Se metía incluso en la relación más íntima, que es matrimonial de la persona. Jamás el Señor nos llama a eso. Dice, sino que siendo ejemplos, ¿sí? Siendo ejemplos del rebaño. Y bueno, hay una promesa ahí, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inaccesible de gloria. Creo que esto, bueno, podemos leer 1 Timoteo 3 también en los requisitos pastorales, pero creo que esto que hace Pedro acá nos deja claramente establecido cómo debemos ejercer esa autoridad, quienes hemos sido llamados, ¿verdad?, a tomar esa autoridad delegada por el Señor. Sí, ¿habrá otros pasajes, pastor, que sí nos pueda compartir? Sí, amén. Dice Hebreos 13:7, yo creo que son aclaratorios todos estos pasajes y claves. Dice, acuérdense de sus guías. Es sumamente importante eso. No está hablando de una persona que es un tirano, ¿cierto? Que se sirve, ¿cierto?, de las ovejas del rebaño del Señor, sino que las guía, por eso son pastores, justamente. Y que les hablaron la palabra de Dios, sumamente importante, es decir, la autoridad está al lado del ejercicio de la predicación de la palabra, nunca disociada de ella. Es decir, cada vez que un pastor ejerce su autoridad pastoral
bíblicamente está relacionada a un mandato del Señor. Y en ese sentido, si hay una exhortación, si hay una reprensión que un pastor bíblicamente fundamenta a un miembro de la iglesia o en una predicación, la iglesia debiese decir amén, ¿cierto? Entonces, nuestra autoridad está circunscrita, obviamente, alrededor de la palabra. Toda esa autoridad nos es permitida hasta lo que una Biblia abierta, ¿cierto?, permita. Y dice el texto, consideren también el resultado de su conducta e imiten su fe. Y eso es sumamente importante. No está diciendo que imiten todo su estilo de vida, ¿cierto? Cada decisión secundaria, terciaria que él tenga, que a veces pasa, hermanos, en algunas congregaciones donde se toma al pastor como un modelo de vida a seguir en todas las decisiones de la vida, en cuanto a las vacaciones, en cuanto a la educación, en cuanto a cómo criar a los hijos. Y eso no es lo que dice el texto, sino que habla en torno a la fe, en torno a la palabra. Y si vamos una hojita más adelante, dice el versículo 17 de Hebreos 13, obedezcan a sus pastores. Y llego hasta ahí porque el texto no dice obedezcan a sus pastores, por ejemplo, en todo. No dice eso el texto, porque está obviamente vinculado a lo que ya estábamos mencionando en torno a la palabra. Y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas. Nuevamente, la labor del pastor es velar por las almas de la congregación a través de la oración y a través de la predicación de la palabra, como quienes han de dar cuenta. Entonces, en ese sentido, hermanos, son los pastores quienes han de dar cuenta. Cada quien va a dar cuenta ante el Señor, pero los pastores específicamente van a dar cuenta por la grey del Señor y esa es su responsabilidad de forma exclusiva dentro de la iglesia local. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Aquí el autor de Hebreos le está diciendo a esta congregación y a las congregaciones, obviamente, que no es provechoso que los pastores realicen su ejercicio del pastorado sin que haya alegría, ¿cierto? Y obviamente, si la queja es una característica del pastorado, es porque hay una mala relación entre el pastor también y su grey, que pueden tener ambos, ¿cierto?, culpas, sin duda. Pero el punto es que hay una promoción hacia aquí, una exhortación hacia la congregación de que puedan hacer el ejercicio pastoral con alegría y sin queja. Y esto es algo, hermanos, que debe ser promovido dentro de la iglesia local. Es decir, el hecho de que los pastores puedan ejercer este ejercicio con alegría tiene relación directa con cómo la iglesia también está recibiendo esa autoridad. El cómo la iglesia recibe justamente el ejercicio de la autoridad en consejería, en la predicación de la palabra, justamente, y también en el hecho de poder incluso sostener a sus pastores, el hecho de que hay una preocupación también sobre ello. Y claro, alguien podría decir, bueno, los pastores están haciendo esto para justamente decir estos pasajes, ¿cierto? Y verse beneficiados, pero es nuestra labor, hermanos, exponer toda la palabra, y esto es parte también de la labor pastoral. Ahora, yo también quiero, hermanos, basarme en dos pasajes de 2 de Corintios que para mí también son claves. 2 de Corintios capítulo 10. Porque aquí también encontramos una centralidad en la autoridad. Una de las cosas que pasaba en la iglesia de Corintios es que estaba cuestionando la autoridad y de hecho la legitimidad apostólica, obviamente, del apóstol Pablo. Y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 8 dice, pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor, fíjense lo que dice, nos dio ¿para qué? Para edificación y no para la destrucción de ustedes. No me avergonzaré. Fíjense en lo que dice acá el apóstol. El apóstol dice que su autoridad es para edificar a la iglesia. Y en ese sentido la iglesia también debe entender que es justamente el ejercicio pastoral, el que se realiza en medio de los santos, es para su propio beneficio. Es como un edificio, de hecho, a eso evoca, ¿cierto?, la palabra edificación. Ellos están colocando los ladrillos, ¿cierto?, de esta iglesia local, por así decirlo, usando esa analogía, a través de la predicación de la palabra. Y no es para destrucción de ustedes. Y quizá muchas veces guardamos en nuestro corazón un poco de
incluso de resentimiento, resquemor en alguna exhortación, es que esto me está destruyendo. Esta exhortación es muy dura. Y claro, a veces lo va a ser, hermanos. No siempre va a ser así. Pero cuando miramos a la palabra y debemos asentir con un amén y guardamos ese tipo de cosas, debe usted recordar, hermanos, que es para su edificación y no para su destrucción. Y en 2 Corintios, capítulo 13, de nuevo, si usted va más adelante, versículo 10, vuelve a repetirlo. El apóstol Pablo dice: por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Entonces el apóstol Pablo una y otra vez es enfático en cuanto a para qué es esta autoridad, y es para la edificación. Y Efesios 4, ¿cierto? De hecho, es un pasaje también clave, Efesios 4:11, donde se nos muestra que el Señor dio pastores para la edificación, ¿cierto?, de la iglesia. Entonces, si el ejercicio de la autoridad pastoral es bien ejercida, hermanos, es con este propósito. No sé si algo quieren añadir antes de continuar. Sí, es importante. O sea, a partir de los pasajes que hemos estado leyendo, hay conceptos que destacan. Por ejemplo, ser ejemplo. Y también en Hebreos, en 1 Pedro 5 decía ser ejemplo. En Hebreos 13 decía imiten, ¿cierto? El apóstol le dice a Timoteo que sea ejemplo, ¿cierto? Que su provecho pueda ser manifiesto a todos. Entonces, parte esencial de pastorear significa ser ejemplos, ser ejemplares. Por otro lado, pastorear, la palabra pastorear, el apóstol Pedro dice pastoreen el rebaño. En Hechos 20, el apóstol Pablo en el versículo 28 llama a los ancianos de Éfeso y les dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Otra vez, es Dios quien constituye a quienes están en el lugar de pastorear a la congregación, y les dice para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Cuando Jesús le dice también a Pedro: ¿me amas? Le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué implica ese pastoreo? ¿Qué implica apacentar? Implica guía, por una parte, y ahí de nuevo Hebreos 13, acordados de vuestros pastores o guías. Implica guía, implica dirigir a las ovejas, pero para alimentarlas, no para sí mismo, Pastor, sino que la guía al alimento. Y un paréntesis ahí sobre ese pasaje justamente, hermanos, Hechos 20. ¿Qué está sucediendo ahí? Pablo se está despidiendo. Sí. Entonces, fijémonos, hermanos, que alguien podría decir: pero estamos hablando de Pablo, y Pablo era un hombre dotado por Dios. Y amén a eso. Pero se dan cuenta que él delega la edificación de la iglesia a pastores. Entonces, en ese sentido, alguien podría decir: es que todos los pasajes que han usado hace referencia a, por ejemplo, a la época apostólica. Y claramente es así. Pero se nos está mostrando, hermanos, que esa autoridad ha sido delegada por Dios, ¿cierto?, a los pastores. Y Pablo mismo nos muestra que la edificación de la iglesia ahora va a estar centrada justamente en hombres dotados por Dios, llamados pastores. Y él no delega esto a otro apóstol, sino que a hombres dotados para que la iglesia se edifique. Claro, y si vamos a 1 Tesalonicenses 5, habla también ahí en el versículo 12, pero les rogamos, hermanos, acá le habla a la iglesia, ¿cierto? Rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen. Otra vez ahí hay una posición de autoridad de presidir, ¿cierto? Reina Valera dice que os presiden. Sí. En el Señor. Esa cláusula ahí es muy importante. No es simplemente para lo que ellos quieran, sino que en el Señor. Y los instruyen, otra vez relacionado dirigir con la palabra. Siempre la labor pastoral va a estar esencialmente ligada a la palabra. Y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Es un trabajo, no es simplemente un cargo, no es una posición, es una obra, dice el apóstol Pablo. Y si vamos por último a 1 Timoteo, ahí cuando se trazan los requisitos para ser pastor, ¿cierto? 1 Timoteo 3, dice: palabra fiel es esta, estoy leyendo desde el versículo 1, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Otra vez, no es solo una posición, dice es una obra que además es buena, ¿cierto? Y ahí habla de que debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, ¿cierto?
Y en el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces ahí fíjense que está poniendo en contraste dos esferas, la esfera familiar, donde él va a ser padre, esposo, y como tal va a ser cabeza de su hogar, y allí en esa esfera familiar se evidencia si es que hay un don para pastorear la iglesia. ¿Por qué? Porque ese gobierno en la esfera familiar se refleja en un gobierno en la esfera de la iglesia local. Entonces, fijémonos cómo entonces destacan esas palabras. Ejemplo, imitar ese ejemplo, pastorear, que implica guiar, alimentar, y el gobierno. Entonces, hay una autoridad que Dios ha puesto allí en la iglesia. Sobre eso, y claro, como volviendo a, entendiendo que esto tiene mucho que ver con el ministerio pastoral, pero volviendo al tema de la autoridad y volviendo a 2 Corintios, ahí hay otro concepto que es muy importante y que Pablo estaba consciente de esto en el capítulo 10 de 2 Corintios, versículo 12 en adelante, dice, porque 2 Corintios 10 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Y dice, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento. Y este concepto me parece muy relevante. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también a ustedes. Y dice, pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar a ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente. Bueno, me parece importante ver que hay una medida que el Señor, en cuanto a la autoridad, o sea, es claro en la Escritura que los ancianos, los pastores y los obispos, son nombres que se le dan al mismo oficio en la Escritura, y podemos decir que se explicar enfatiza un poquito de eso? Sí. Bueno, en Hebreos, en Hechos capítulo 20 es bastante claro, en donde dice que los obispos pastorean. Bueno, el obispo es el supervisor, podemos decir así, es decir, la tarea, la autoridad pastoral implica supervisar a la grey del Señor, no hacer un espionaje, siempre enfatizo eso, hermanos, pero sí estar atento. No es un policía. No es un policía. Estar atento al rebaño, a sus luchas, a sus caídas, a sus problemas, a sus pecados también. ¿Sí? También implica poder pastorear, eso quizás es más conocido por todos, ¿cierto? Que es precisamente estar a través del ejercicio de la vara, la palabra del Señor, podríamos decir que es la guía, ¿cierto? Instruyendo y llevando a cabo su autoridad para poder entonces liderar, alimentar al rebaño del Señor. Y también tiene el llamado de gobernar. Es un gobernante, es quien está entonces dirigiendo constantemente a la congregación. Y eso quería que explique. ¿Sí? Bien, pero la Escritura lo que hace con eso es darnos distintas miradas del mismo oficio. No es que sean distintos oficios, que tenga que haber un obispo, un pastor, un presbítero, también se utiliza ese término relacionado a lo último que estaba mencionando. Exactamente, y claro, que al final, y nosotros comúnmente lo utilizamos, usted lo va a encontrar en manuales como el anciano, los ancianos. ¿Qué quiere implicar eso? Bueno, una persona con una sabiduría especial que el Señor le ha dado, no necesariamente que sea una persona de mucha edad, aunque los años sin duda van ayudando, hermanos, pero no necesariamente es el punto, sino que es una persona que tiene cierto carácter probado por el Señor, capacidades dadas por el Señor para poder a través de la palabra con sabiduría gobernar la iglesia, pastorear la iglesia, supervisar la iglesia. Pero quería quedarme con ese punto e introducir una pregunta. Hay una medida claramente, o sea, la autoridad delegada y está dentro de un marco. Y ese marco lo ha establecido, el apóstol claramente dice que dentro de ese marco se mueve. Y creo que uno de los cuidados que debe tener la autoridad pastoral es cuando se sale de ese marco o cuando lo roza. Es verlo como un límite al cual yo puedo casi aventuradamente bailar arriba de ese límite, porque soy pastor y puedo arriba de ese límite tomarme ciertas libertades. Y en realidad la idea de los límites, de las medidas, es tratar de estar lo más al centro posible del marco, ¿cierto? No en los bordes. Y podemos llevarlo a ejemplos prácticos. O sea, yo creo que uno de los problemas es que luego traen ya el abuso de la autoridad, pero inician de la siguiente forma. Muy probablemente debemos cuidarnos, es cuando la autoridad pastoral
en la vida de los hermanos se siente como con un derecho de estar opinando constantemente en temas de libertad cristiana del hermano. Claro, ahí está la relación con ¿Sí? lo que estamos viendo. Exactamente, porque tú puedes como pastor y eres supervisor, eres guía, y si tú ves algo que es peligroso en el hermano, no necesariamente un pecado, que él está ejerciendo su libertad cristiana, pero es medio peligroso, uno como pastor tiene esa autoridad de poder acercarse a aconsejar al hermano, ¿verdad? Y el hermano puede o no tomar el consejo, pero es distinto cuando el pastor constantemente está encima de los hermanos y se mete incluso, y luego ya viene el abuso de autoridad, en la conciencia del hermano. Eso Y es a muy veces peligroso. puede pasar que ahí se conjugan dos cosas. Puede haber hermanos con un carácter que tienda a una sumisión no bíblica, que deseen que, por ejemplo, otro decida por ellos, que no quieren ejercer una responsabilidad cristiana delante de Dios, sino que en vez de, por ejemplo, evaluar las opciones y pedir consejo, por dar un caso de qué estudiar, preguntan, pastor, dígame qué estudiar. ¿Qué debería estudiar, cierto? ¿O con quién No debería? estudie. Claro. Estudie la Biblia para No estudie que porque pueda el tomar Señor decisión. viene. Claro, exacto. Ese es otro tipo de cosas, ¿cierto? Pero vemos ahí a veces que hay una renuncia a la responsabilidad que es cómoda también, de parte del hermano que se congrega o el miembro. Prefiere que otro decida, porque además lo que pase con esa decisión puede echarle la culpa a quien le dijo qué es lo que debía hacer, ¿cierto? Pero como pastores siempre aclaramos, no somos nosotros los que tomamos la decisión por ustedes, sino que les aconsejamos, ¿cierto? Ustedes son responsables delante del Señor. Sí, es muy probable que hay muchas personas que esperan un pastor tipo coach motivacional, es decir, a las 24 horas del día está para mí esa persona. Y esa persona no existe, hermanos. No existe un pastor así. Y si existiera, hermanos, está obviamente tergiversando su labor pastoral. Y en ese sentido, los pastores, como hemos visto en los pasajes, no son eso, ¿cierto? No son personas que tienen que estar 100% enfocadas en una oveja o muchas ovejas de esa manera. No es lo que nos muestran los textos. Por otra parte, tampoco nos muestran las Escrituras que el pastor es apático con la congregación. Porque hay algunas personas que tienen como esa frase, es que yo quiero que mi pastor huela a oveja, ¿cierto? El pastor tiene que oler bien, hermanos, punto. Eso tiene que cuidar su higiene, punto. Pero en cuanto a esas frases hechas a veces, hermanos, hay un peligro, es justamente el hecho de que se espera que el pastor, como decía el pastor Alex, decida por mí en todas las áreas de mi vida. O incluso verlo más como un amigo, como un amigo que tiene cierta autoridad sobre mí, pero como un amigo, al cual yo puedo... Un hombre sabio que está siempre dispuesto a hablarme y que puede conversarme. Entonces yo recurro a él como... Y si soy mayor, me ve incluso hasta como un papá o un abuelo, ¿sí? Entonces, esas son cosas de nuestra cultura más bien, hermanos, que un modelo bíblico. Y por otra parte, los pastores obviamente no pueden ser apáticos en el sentido de disociarse de la iglesia y ser alguien inalcanzable. Por eso es que el texto de Hechos 20:28 es clave, porque se nos muestra que el pastor es miembro de la iglesia también. Y es parte de la iglesia local, está involucrado con la iglesia local, disfruta de la iglesia local, conoce a sus hermanos. Y eso no quiere decir, hermanos, y es muy importante, pucha, pastor, está diciendo todo esto, pero nunca me he tomado un café con usted. Quizás, hermanos, quizás. Pero también la iglesia debe ser madura y entender que nosotros, como pastores, estamos atendiendo casos probablemente en situaciones donde los hermanos están pidiendo una consejería urgente. Y estamos trabajando, edificando la iglesia. Y no es que estemos ignorando al resto de la congregación que quizás está más fuerte, ¿cierto?, en la doctrina, en la fe y está caminando más sólidamente, sino que la iglesia madura debe comprender que los pastores están trabajando y están edificando a otras ovejas que quizás están en el barro, que quizás están con la pierna perniquebrada, pero que estamos trabajando. Y ese servicio, hermanos, también es para usted. Porque usted también está, de alguna forma, siendo beneficiado como iglesia a través de ese servicio. Como dos errores comunes, quizás, si podemos categorizar así, es como con la autoridad pastoral, es, por un lado, ver a ese pastor, ¿verdad?, que tiene que ser el que hace de todo y todo.
¿cierto? Y tiene que ir a comer a mi casa, tiene que ir al cumpleaños de mi hijo, tiene que ir a todo, ¿verdad? Porque si no, no es pastor, no está cerca de las ovejas. Y como decía Alex, Igual invítenos al cumpleaños, hermano. Claro. No hay problema. sobre todo si hay torta. Sí. O carne y café. Carne y café. Bueno, entonces, si el pastor no cumple con esos estándares, ¿cierto? Yo digo, bueno, no es pastor. Y puede estar predicando bien, ¿verdad? En fin, pero si no cumple con esos estándares, no es pastor. Y además que me diga todo lo que tengo que hacer. Pero el otro extremo, entonces, es efectivamente el no relacionarse en nada con el pastor, porque a mí nadie me viene a decir lo que hay que hacer. Yo tengo la palabra, mi autoridad, ¿verdad? Yo sé, así que yo tomo mis decisiones y todo es libertad de conciencia. Todo, o sea, si hay un consejo, no. Yo no me violenten mi conciencia. Ese es el otro extremo también. Claro. Y bueno, ahí tenemos ejemplos bíblicos de extralimitarse la autoridad. Vemos, por ejemplo, en Mateo 15, eso lo tratamos cuando hablamos del Evangelio y la libertad de conciencia, cuando se enseñan tradiciones de hombres como si fueran mandatos de Dios. ¿Recuerdan eso? Que lo vimos especialmente. Ahí es como si tuviéramos la Biblia acá, ¿cierto? Y dijéramos, le falta algo. Claro. Tenemos que agregarle algo que a Dios se le olvidó. Y bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, agreguémoslo. Y lo imponemos como si fuera un mandato de Dios. Entonces debemos ser muy cuidadosos y por eso esas cláusulas que hablábamos eran muy importantes. En el Señor, instruyen en la palabra, ¿cierto? Apacientan o pastorean con la palabra, no con su opinión. Acá, hermano, no estamos ninguno de nosotros, ni los que vengan después o con nosotros. Ninguno va a estar para dar su opinión acá simplemente, para imponer un criterio personal, sino la palabra de Dios es lo que debemos predicar. Y me recuerdo una frase de un pastor que me quedó muy marcada una vez. Él decía que la función de los pastores humanos, delegados, es llevar a las ovejas a oír la voz del buen pastor o del príncipe de los pastores. O sea, siempre nuestra función va a ser repetir, ser ecos, ser como parlantes de esa voz del buen pastor. Y si ya nosotros empezamos a agregar nuestra voz allí, estamos con serios problemas, ¿cierto? Y ahí tenemos el caso de Diótrefes, en Tercera de Juan, que es un caso muy claro de extralimitarse. Leámoslo, pastor. Sí. Lo leo y Por usted favor. dice, tercera carta de Juan, en el versículo 9 en adelante, dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hacen, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Pero ahí tenemos un claro ejemplo de extralimitarse en la autoridad pastoral, ¿cierto? Y ahí vemos varios elementos, brevemente porque el tiempo se nos va, ¿cierto? Pero le gusta ser el primero. Un pastor debe reconocer que hay alguien que está por sobre él y por sobre todos, que es el Señor. El único príncipe, el llamado príncipe de los pastores, es Jesucristo, no nosotros. De hecho, eso es contrario a ser un discípulo de Cristo, porque Exacto. el que busque ser el primero, ¿cierto? Es lo que buscaban, ¿se acuerdan? Juan y Jacobo, en lugar de ser siervo de todos. Claro. Entonces, si vemos a alguien que constantemente quiere ponerse ahí sobre todo, ¿cierto? Y llamar la atención sobre sí mismo, ahí ya hay una falla fatal en ese carácter, porque el pastor no debe llamar la atención sobre sí mismo, sino sobre Jesucristo, el príncipe de los pastores. Además, hace acusaciones, esto generalmente va todo en un pack. El que quiere estar en esta posición de diotrefismo, le podríamos llamar, aparte de esa búsqueda del primer lugar, están las acusaciones maliciosas, el no recibir a quienes son hermanos. O sea, cuando hay alguien autoritario, hace división dentro del cuerpo de Cristo y no deja que haya comunión legítima y sana entre hermanos. Él estorba esa comunión, no recibe a los hermanos, prohíbe a otros esa comunión que tienen la libertad y no solo la libertad, el deber de mantener, y expulsa de la iglesia a personas que no debería expulsar. Eso significa que él se puso en posición de señor y legislador de la congregación. Sí, de hecho, acá va en contra de uno de los requisitos de los pastores, que es ser hospitalarios también, ¿cierto? Exacto. Entonces, acá es una persona que es divisiva, no hospitalaria, busca el primer lugar, es todo lo contrario a lo que vemos de un servidor, porque primeramente también un pastor es un servidor, ¿cierto? Un servidor de Cristo. Claro, ¿y qué podríamos decir de eso del ungido del Señor? No toquen al ungido del Señor, porque yo
Me imagino a Diótrefes diciendo eso, ¿cierto? Yo No soy el toquen al ungido. del Señor, claro. Bueno, cuando vemos ese pasaje, hermanos, ¿a quién se le aplica? ¿Cierto? David se lo aplica ¿a quién? A Saúl, ¿se acuerdan? Y no son los mismos oficios, queridos hermanos. Eso es sumamente importante. O sea, el aplicar el hecho de que David se haya referido así a Saúl, no podemos aplicarlo, ¿cierto?, a otro oficio muy diferente que es ser pastor. Y de hecho, lo mismo sucede, hermano, en cuanto al oficio pastoral, cuando alguien desacredita ser pastor, ¿cierto?, por pecados no arrepentidos, ¿cierto?, no pierde, obviamente, justamente ese oficio. Y no puede ser recuperado porque justamente deja de cumplir los requisitos que la palabra del Señor ha mandado. Y en ese sentido se utiliza justamente el ejemplo de David, ¿cierto?, que se arrepintió, ¿se acuerdan? Y hay gente que dice, bueno, es que él no perdió el reinado, ¿cierto?, cuando, ¿cierto?, se juntó con Betsabé, ¿cierto?, y hizo toda esa trama. Y hay mucha gente que lo aplica. Fijémonos, son oficios diferentes, hermano. Entonces no podemos aplicar eso. Y tampoco podemos aplicar en ese sentido a un pastor es que es el ungido del Señor. De hecho, hermanos, en segunda de Juan, si no me equivoco, primera de Juan, se nos describe como gente que ha sido ungida por el Espíritu Santo. Todos somos reyes sacerdotes, ¿cierto?, en el nuevo pacto. Entonces, en ese sentido, no se le puede adjudicar a un pastor, ¿cierto?, un ungimiento, en ese caso, igual. Singular, además. Singular, el ungido. sí, ¿cierto?, al del antiguo pacto. Es que ahí debemos entender que el ungido es Cristo. O sea, al final a donde iba todo esto, Él es el Mesías, el Cristo, ¿cierto? Es el ungido del Señor. No hay más, es el único. Y bueno, claro, primera de Juan dice que tenemos la unción del Santo, haciendo referencia al Espíritu Santo, pero junto a eso, ¿qué quiere decir esto? Es decir, debido a el ungido del Señor, nosotros tenemos también esa bendición. Pero todo se enfoca en Cristo, Él es el ungido. O sea, ahí hay que tener cuidado como se mal aplica a ese cuidado pastoral como si ellos fueran el ungido del Señor. O sea, es súper grave. Y bueno, yo como resumen, en esta parte hemos dicho entonces que hay una autoridad en la iglesia dada por el Señor, ¿cierto? Que es la autoridad pastoral. Hemos dicho que esa autoridad debe ser bien llevada. Vimos ahí 1 Corintios 5, 1 de Timoteo capítulo 3, Tesalonicenses, Hebreos. Y también vimos que esa autoridad debe ser seguida por la congregación, ¿verdad? Como veíamos en Hebreos capítulo 13, versículo 17, donde se nos enseña que debemos someternos a nuestros pastores. También agregaba 1 Tesalonicenses pastorales diciendo que es en el Señor, conforme a la palabra, ¿verdad?, y someternos a ellos para que ellos puedan ejercer su ministerio de buena forma, ¿cierto? Eso es importante, hermano, porque como rebaño también, un pastor no puede pastorear a alguien que no quiere ser pastoreado. O sea, si una oveja en realidad no quiere ser pastoreada, se quiere ir del rebaño, no obedece consejos o no obedece mandatos directamente bíblicos, es decir, está en pecado, muy probablemente no es oveja. Entonces debemos cuidar también nuestra actitud ante esta autoridad, entendiendo que no nos sometemos a los hombres, sino a Dios a través de esos hombres. Entonces, eso como resumen, entiendo que ya vamos casi cerrando y para ver algunas otras cosas. Justamente eso es muy importante lo que está diciendo el pastor Esteban, de aquellos que rechazan la autoridad, como incluso, hermanos, una marca de un incrédulo. Sería como el otro lado, ¿cierto? Sí, el otro lado, justamente. De la autoridad pastoral, claramente. de que el pastor no se extralimite, pero ahora hablamos de cómo no se puede atentar contra esa autoridad. Si ustedes van a Judas 8, que está justo al ladito de tercera de Juan, ahí daban una vuelta y estaba ahí un ejemplo, un mal ejemplo en Diótrefes, y en Judas, versículo 8 dice, capítulo único, dice, no obstante, de la misma manera, también estos hombres, y está hablando de falsos maestros, dice, soñando contaminan su cuerpo, y dice el texto, rechazan la autoridad. Entonces, uno de los rasgos de los falsos maestros, y de hecho es así, quizás más de alguno ha tenido experiencia con ello, es que los falsos maestros no se someten a nadie. Y de hecho también muchas veces ni siquiera se adscriben a una iglesia local, sino que muchas veces son gente itinerante que no se somete, ¿cierto?, a ninguna autoridad. Entonces debemos tener mucho cuidado. No podemos andar ahora en todo el texto, pero el pasaje de Judas nos muestra falsos maestros
y uno de esos rasgos es que rechazan la autoridad. Entonces debemos tener mucho cuidado de que cuando la autoridad pastoral es bien ejercida y yo rechazo, ¿cierto?, dicha autoridad, me estoy colocando en una posición peligrosa. Es decir, en mi corazón, ¿cierto?, estoy rechazando la misma autoridad que Dios le ha dado. Y eso, hermanos, debe pesar en nuestros corazones. Es como cuando yo le explico a mis hijos también: hijo, tú entiendes que esta autoridad que yo tengo, cuando yo te mando, es derivada del Señor. Tú estás aquí pecando contra Dios. No solamente pecando contra mí como tu papá, sino que esta autoridad ha sido derivada del Señor. Y lo mismo sucede acá, hermanos. Cuando nosotros rechazamos una y otra vez el consejo pastoral, bien aplicado, de hecho, dicho consejo, nos estamos colocando en una situación peligrosa porque probablemente no tenemos una comprensión plena y completa de la autoridad bíblica. Pastor Alex, y relacionado exactamente a lo mismo, es como, ¿a qué se deberá esto? O sea, vivimos igual en un tiempo, aunque la iglesia lo ha vivido de otras formas, pero la raíz es la misma, de insumisión o de un espíritu revolucionario, como hemos dicho. Claro. ¿Cierto? De insurrección, y eso se aplaude incluso en las calles. Sí, hemos hablado en las predicaciones de la tendencia natural, ¿cierto?, que se opone a la palabra, la tendencia de esa naturaleza pecaminosa. Y vemos eso a lo largo de toda la Escritura. Moisés decía en Éxodo 16, ¿qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Y dice ahí en el versículo 8, sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Hay una tendencia de nuestro corazón pecaminoso de no reconocer ninguna autoridad sobre nosotros, incluyendo obviamente las legítimas. No estamos centrando en eso ahora, suponiendo que esa autoridad es legítima, no la queremos reconocer porque primero nos rebelamos contra la suprema autoridad que es Dios, la fuente de toda autoridad que es Dios, y es el eco de esa rebelión es que no queremos aceptar ninguna otra autoridad. Hemos visto por ahí los rayados en la calle contra toda autoridad, ¿cierto? Y es una tendencia en nuestro corazón, y eso nos lleva a murmurar, por ejemplo, como dice acá, es una clásica reacción de rebelión contra la autoridad, la murmuración, la queja, los comentarios. Ahí tenemos en Números 11 a María o Miriam quejándose de Moisés, ¿cierto? Claro. El pueblo quejándose de Moisés durante todo su peregrinar por el desierto. Coré después, número 16, que luego Coré es tomado como referente de los falsos maestros. Coré no estaba contento con su posición, él era levita, era pariente de Moisés, pero no estaba contento con el hecho de que él no pudiera ejercer labores de sacerdote, porque no era de la línea de Aarón. Entonces él quería hacer eso y convenció a otros. Bueno, Dios no habla solo a través de ellos, Dios no obra solo a través de ellos. Nosotros también somos de este pueblo santo, entonces nosotros también podemos hacer eso. Entonces está esa reacción de tratar de hacer cosas que no estamos llamados a hacer. También anhelando la visibilidad, a lo mejor de eso, los aplausos que recibe o la admiración que recibe una persona que está en una posición más visible. Entonces tenemos esos ejemplos bíblicos y a lo largo de toda la Escritura, pero está esa tendencia natural, y el apóstol 2 Corintios es una carta donde defiende su ministerio ante una iglesia que lo desconoce, que es ingrata con él, que no le reconoce ni le valora, no en términos personales, porque era el apóstol Pablo, sino porque es un apóstol que Dios estableció para constituir esa iglesia, para pastorearlos también. Y no querían reconocer eso. Y él les dice, bueno, si vinieran acá otros, de buena gana los escucharían. Uh-huh. Y eso pasa hoy día también. Entre los pastores se bromea, ¿cierto? Que cuando hay un pastor invitado, uno invita a un pastor a la iglesia y predica de algo, y está ese típico comentario, oye, nunca había escuchado esto. Y el pastor, oye, pero yo hice una serie de esto. O sea, como, oye, yo hablé cuánto tiempo de esto, nunca lo había escuchado, nunca lo había visto así. Bueno, y esas son ocasiones en que el Señor venga más seguido. Lo humilla también, claro. ¿cierto? Pero lo invitamos más seguido a ese predicador. Claro, lo invitamos más seguido, pero pasa eso. O sea, y es una tendencia no solo, hermanos, de ustedes, me refiero así como de aquí para allá, sino que a uno mismo. Uh-huh. Yo también soy oveja, tengo dos pastores, ¿cierto? Y cada uno de los pastores tiene, a su vez, no solo somos copastores, sino que pastores unos de otros. Uh-huh. Y tenemos esa tendencia de rebelión, de ingratitud, de queja, de desconocimiento o no reconocimiento como deberíamos hacerlo. Yo quiero, sé que el tiempo está ahí ya al límite, pero hay un punto que me parece relevante. ¿Qué pasa cuando un pastor falla? No grave, porque ya algo mencionó Pastor Pablo, cuando es adulterio, ¿verdad? O robo, ese pastor queda descalificado y puede seguir siendo un hermano restaurado en la fe, pero ya no puede ser pastor. Y ya perdió la autoridad totalmente. Pero ¿qué pasa cuando falla? Y como dice Santiago, ¿verdad? No se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiríamos mayor condenación. Y dice, todos fallamos.
O sea, incluso los que estamos en este lugar de autoridad somos falibles. Entonces, Pablo dice en Timoteo, dice, capítulo 5, su primera carta, dice que no reprendas con dureza al anciano, entendiendo que no solo es a los pastores, pero aplica también, dice, sino más bien exhórtalo como a padre. Ahora, luego en el versículo 19 de 1 Corintios, de 1 Timoteo, perdón, capítulo 5, 1 de Timoteo 5, él dice que no se debe admitir acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Y a los que continúan pecando, repréndelo en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Entonces, claro, hay un procedimiento cuando el pastor peca, que es distinto a que cuando un hermano común peca, que hay que ir a solas, ¿verdad? Aquí se ve con 2 testigos, 2 o 3 testigos, y no vaya a solas, en otras palabras, porque hay una autoridad que puede ser muy mal utilizada en esa acusación, pero hay un procedimiento. ¿Y qué hacer? ¿Y cómo actuar en lo práctico entonces, pastores, cuando un pastor se equivoca, cuando debe ser corregido dentro de su ministerio? Y en segundo lugar, si pudiéramos hablar también ahí brevemente de cómo tristemente cuando un pastor peca y cae y no hay arrepentimiento, eso va generando un corazón insumiso, ante autoridad también. Y cómo muchas veces eso lo traemos, ¿verdad? Decimos, ya me cambio de iglesia. No quiero más pastores así, y llego a esta iglesia o a una un poco más sana, pero tristemente ese corazón sigue dañado y en realidad, como decimos, mascamos, pero no tragamos lo que nos están diciendo. Así, aceptamos superficialmente, pero en el corazón seguimos con un corazón, una actitud, insumisa. Entonces, ¿cómo relacionar nuestra vida a eso? ¿Cómo ser restaurados de eso? Y la otra pregunta era, ¿cómo actuar cuando un pastor falla? Porque van a fallar. Y repito, en cosas corregibles, ¿verdad?, para su ministerio. Bueno, hermanos, como mencionábamos, si vemos a un pastor equivocarse en una falta de criterio o incluso en un pecado, yo no creo que sea esté mal hecho el hecho de que usted se acerque y le diga, pastor, ¿sabe qué? Creo que en esto usted se equivocó, por favor, ¿puede revisar esto? Y el pastor humildemente debe recibir esa reprensión. Ahora, debido a que la posición de un pastor, que es pública, ¿cierto?, pueden haber acusaciones, ¿cierto?, infundadas. Y por esa razón es que tiene esa cláusula, a diferencia de otros procesos disciplinarios, en donde de inmediato se llaman a testigos, porque obviamente el pastor está en esa posición, ¿cierto?, de mayor exposición. Y por esa razón es que está esa cláusula de llamar de inmediato a otros testigos para acusarle en un caso de un pecado, ¿cierto?, visible, no arrepentido, ¿cierto?, como hemos visto. Pero creo, hermanos, que ninguno de los 3 pastores acá presentes, ¿cierto?, está cerrado a una exhortación, ¿cierto?, directa de parte de ustedes cuando nosotros fallamos. E incluso poder conversar, ¿cierto?, dicho criterio. Y en ese sentido, hermanos, hay un corazón abierto de parte de los pastores porque también somos miembros de esta congregación. Pero ya cuando sea un pecado que es visible, no arrepentido, debemos proceder, ¿cierto?, a lo que ahí se nos muestra. Y creo también, hermanos, que justamente gracias al Señor estamos en una iglesia donde hay pluralidad de ancianos. Porque si hay un solo pastor y se inicia un proceso disciplinario, como se describía en 1 Timoteo capítulo 5, 19, 20, a veces incluso ese proceso disciplinario se cierra porque no hay otro pastor y el pastor ignora simplemente la acusación y continúa, ¿cierto?, con su pastorado, ¿cierto?, ejerciendo la autoridad e ignorando, ¿cierto?, a los hermanos, e ignorando obviamente la reprensión válida que pueda existir. Entonces, por esa razón, hermanos, es que justamente cuando haya una acusación de ese tipo, válida, como hemos dicho, ¿cierto?, un pecado visible, no arrepentido, dentro de esos testigos deben estar los copastores de ese pastor y pedir que ellos participen de justamente ese proceso, porque ellos velan justamente por ese pastor, es una oveja para ellos. Entonces, por esa razón, hermanos, es que es tan saludable el hecho de que haya pluralidad de ancianos, porque generalmente se levantan pastores que son prácticamente, ¿cierto?, caudillos, dictadores en las congregaciones, y en donde se ve imposibilitado todo este procedimiento porque simplemente él dice, ok, la verdad es que estoy en contra de lo que ustedes me están diciendo, hasta acá llega y punto, váyanse de la congregación, por ejemplo. Entonces, es vital comprender la estructura eclesial, ¿cierto?, que la palabra nos muestra en torno a estos asuntos. Ahora, hermanos, para cerrar por mi parte, debemos reconocer que hay un desafío
en cuanto a la libertad cristiana y la autoridad pastoral. El desafío lo pone en primer lugar nuestro pecado, esa tendencia de rebelarnos, esa tendencia del descontento, a quejarnos, ¿cierto? Y por otro lado, en los pastores, la tendencia a extralimitarse de su autoridad. Por otra parte, tenemos que hacer un ejercicio de discernimiento. ¿Qué ordena la palabra? ¿Qué es lo que ella nos manda? ¿Y qué estaría por sobre esa palabra? Y ya serían tradiciones de hombres que no se pueden imponer, ¿cierto? Y también hay un ejercicio de discernimiento, hay un desafío, pero debemos reconocer además un desafío cultural, que estaba este espíritu revolucionario del que hemos estado hablando, que se refleja en muchas facetas, ¿cierto? Cuando se habla de un cantante o un artista y se dice el irreverente fulanito, y como que eso es bueno, ¿cierto? O contestatario, como que alguien que se opone, se resiste contra algo, ¿cierto? Y se exalta ese espíritu revolucionario. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que estamos empapados en esa cultura y debemos ser conscientes de eso para combatir ese vicio y estar atentos a nuestro propio corazón. Y además tenemos una cultura que exalta la libertad personal sobre todo. La libertad es el bien supremo, ¿cierto? Yo hago lo que quiero. En otras palabras se resume en eso, donde el placer es supremo, ¿cierto? Lo que me haga sentir bien es ley, así que nadie se puede meter en eso. Lo que me haga feliz, donde yo sienta placer es ley. Y por otro lado tenemos el desafío de lo que hablábamos, de esta posmodernismo, ¿cierto? No existe la verdad. Entonces, bueno, esa es su opinión, yo tengo mi opinión. Esa es su verdad, yo tengo mi verdad. Ya está bien, pastor, usted lee ese pasaje, pero no conoce mi contexto y mi contexto es mi verdad, ¿cierto? Entonces tenemos todos esos desafíos, personales por nuestro pecado, pero también culturales, por donde estamos insertos y sin duda eso influye en nuestro corazón y debemos estar atentos a eso. Amén. Bueno, hermanos, podríamos seguir conversando ahí, tenía algunos versos. Creo que, hermanos, el Señor sana también nuestros corazones, sana también nuestras cosmovisiones de afuera y nuestro deseo de rebelarnos, que desde niños lo experimentamos. Una de las primeras palabras que aprendimos es no, ¿verdad? El Señor sana eso, hermanos, y debemos, bueno, venir delante del Señor. Yo decía, ¿cómo sanar ese corazón? Quizá algunos luchan más que otro con esto, ese corazón insumiso, rebelde, de despreciar la autoridad. En el Señor hay gracia, hermanos, hay gracia para aquello y también hay gracia, pastores, para que el Señor nos ayude a llevar un liderazgo como el de nuestro precioso príncipe, ¿verdad?, de los pastores, que es Jesucristo. Entonces vamos a orar por estas cosas, hermanos, y por este estudio, y les pido se puedan poner de pie.